La lluvia caía fina, como lágrimas que la ciudad no tenía el valor de llorar. El suave sonido de las gotas golpeando el cristal del autobús parecía un eco lejano de la melancolía que habitaba el corazón de Elena. El frío del acero de los asientos, que la envolvían en un abrazo apretado e incómodo, reflejaba el desgaste que ella sentía en sus propias articulaciones. La vida se había vuelto pesada, una lucha silenciosa que la dejaba exhausta. Cada parada del autobús era una ruptura de su propia invisibilidad. Las personas entraban y salían, absortas en sus propios mundos, sin notar a la mujer de cabello gris y mirada cansada sentada allí. Elena se sentía como un espectro, una observadora al margen de la vida. Nadie la veía realmente, ni siquiera cuando se esforzaba por ser parte de la conversación en las reuniones de su comunidad o en las filas del supermercado. Dentro del autobús, las voces se mezclaban en una maraña de diálogos, risas e historias, pero para ella todo pasaba como una brisa ligera, sin encontrar refugio. Su mirada perdida se fijaba en la ventana, donde el mundo exterior se desenfocaba en borrones de color. Era como si su esencia estuviera escondida bajo capas de soledad, una tinta invisible que la convertía en una parte irrelevante del paisaje. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Eso ayuda muchísimo. En los últimos años, Elena se había distanciado de sí misma. Su vida se había convertido en una repetición exhaustiva de obligaciones y desilusiones. Casada con Carlos, un hombre que optó por construir un muro en lugar de un hogar, ella se veía atrapada en un ciclo de indiferencia y silencios tortuosos. La casa, que un día estuvo llena de sueños y risas de hijos, que crecieron y partieron, ahora resonaba con el eco de la soledad, con la única compañía del tic-tac del reloj que parecía burlarse de su vida estancada. Él siempre había sido un marido frío, más concentrado en sus propias ambiciones que en las necesidades emocionales de Elena. Las traiciones y descuidos no solo la hirieron, sino que le robaron su identidad, y con el tiempo ella aprendió a camuflarse, a convertirse solo en un papel en blanco en la narrativa de lo cotidiano. Las mañanas estaban marcadas por una rutina sin color, la preparación del café que se enfriaba mientras ella miraba por la ventana con la esperanza de ver algo diferente, una flor que surgiera en medio del gris de las calles, una luz que se quebrara entre las nubes pesadas. Pero todo lo que encontraba era la oscuridad que tan bien conocía. Cuando sus hijos dejaron el hogar, las paredes de la casa parecieron estrecharse, y los ecos de risas infantiles se convirtieron en recuerdos amargos, un vestigio de lo que la vida podría haber sido. El amor platónico, que un día danzaba en las esperanzas de un futuro brillante, ahora se había convertido en una maraña de frustraciones no dichas. Lo que le quedaba era el sufrimiento silencioso, como un peso constante, un muro que la aislaba del amor y de la vida. El día en que se encontró con Andrés fue un punto de inflexión, pero en aquella mañana fría y lluviosa, ella no podía imaginar que la vida aún tenía segundas oportunidades. Al salir de casa, con la mirada distraída, decidió ir a la feria de artesanías, un lugar nuevo en busca de un destello de alegría en las pequeñas criaturas hechas a mano. Se detuvo frente a puestos coloridos, donde los aromas de café fresco y panes calientes la envolvían como una manta acogedora, y, mientras la lluvia crepitaba en el suelo, su mente vagaba entre lo cotidiano y los fragmentos perdidos de su juventud. Elena dudó al detenerse en un puesto que vendía velas artesanales. El perfume dulce de vainilla y lavanda la atraía como un faro en medio de la niebla. Mientras elegía una vela, una voz grave y suave interrumpió sus pensamientos. «Esa es una de mis favoritas. El aroma es como un abrazo al alma, ¿no crees?» Al levantar los ojos, se encontró con Andrés. Tenía el cabello oscuro, como la noche estrellada, y la piel de un tono profundo, radiante contra el fondo pálido de la feria. Su sonrisa era cálida, como una hoguera encendida en una noche de invierno. Elena, por un momento, olvidó su invisibilidad. La mirada de él la atravesó como si, por primera vez en muchos años, alguien realmente la viera. Conversaron sobre la belleza de las cerámicas y la magia de un nuevo comienzo en sus vidas, como si hubiera piezas sueltas encajando. Ella se sentía viva. El toque de las manos de él, al entregarle la vela, estaba cargado de una energía que hizo su respiración más profunda. Cada pulsación recordándole no solo un corazón que aún latía, sino un corazón que podría volver a soñar. Los días de sol que siguieron fueron como una revelación. Andrés se convirtió en su compañero, una brisa fresca en sus mañanas nubladas. Él no solo la llevaba a lugares nuevos, sino que también la guiaba por dentro, mostrándole que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino de coraje. Las conversaciones fluían como ríos, compartiendo recuerdos, miedos y risas sinceras, creando un nuevo tapiz que coloreaba su vida. Sin embargo,
Las sombras aún la seguían. Elena se veía luchando entre su reciente felicidad y los recuerdos pesados que insistían en susurrar dudas en su mente. Cada gentileza de Andrés, cada mirada tierna, traía consigo la fragilidad de su pasado. ¿Qué le impedía liberarse completamente? El miedo a lastimarse de nuevo, tal vez. El eco del amor que nunca fue, el recuerdo de un conocido que la traicionó y la hirió. Era difícil romper las cadenas invisibles que aún la sujetaban, incluso al lado de alguien a quien realmente le importaba. En uno de esos días claros, mientras caminaban por el parque, Elena no pudo evitar mencionar su inseguridad. A veces todavía me siento invisible, como si no estuviera aquí, como si no fuera prioridad para nadie, confesó mirando al suelo. Andrés se detuvo, sostuvo la barbilla de Elena y levantó su rostro para encontrarse con sus ojos. En mí, eres prioridad, Elena, eres todo, y quiero que lo sepas. Esas palabras la tocaron profundamente, una llama en medio de la oscuridad, pero por dentro ella aún ponderaba. ¿Sería posible desmantelar el muro construido a lo largo de los años? ¿Enfrentar las corrientes de su propia historia? Por la noche, sola, encendió la vela que había comprado en la feria. El olor dulce la envolvió como un abrazo y la luz temblorosa bailaba en las paredes, iluminando los rincones sombríos de su ser. Mientras observaba las llamas, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez no sobraba. Tal vez estaba en el inicio de un capítulo inesperado, donde el dolor del pasado podría transformarse en fuerza renovadora, donde su corazón aún tenía la capacidad de amar y ser amado. La brisa que entraba por la ventana trajo consigo un leve soplo de esperanza. Elena sintió que, a pesar de los miedos aún existentes, había una llama dentro de sí que se negaba a apagarse, y un nuevo amor la estaba invitando a redescubrir la vida, cada respiración una invitación a la posibilidad de recomenzar. Y en este balance de imágenes del pasado y del presente, Elena decidió dar un paso más, un pequeño gesto hacia sí misma y hacia Andrés, abriendo su corazón a la certeza de que, incluso con cicatrices, había belleza en la vulnerabilidad. La luz de la mañana entraba por la ventana entreabierta, filtrándose en rayos suaves que danzaban por el suelo de la sala. El olor a café recién hecho invadió el aire, caliente y con cuerpo, como un consuelo que la despertaba lentamente. Elena se estiró, percibiendo cómo las mañanas la saludaban de una forma diferente desde que Andrés entró en su vida. Había algo mágico en la manera en que la hacía sentir que aún podía ser vista, y no solo como una figura en un cuadro polvoriento. Tras un largo tiempo en que su rutina se limitaba a cuidar las obligaciones del hogar y las demandas invisibles de un matrimonio sin amor, ahora se sentía un poco más ligera. Sin embargo, la sombra de la inseguridad aún flotaba silenciosamente, como un reloj que nunca deja de marcar la hora. ¿Sería una carga? La duda la asaltaba frecuentemente, fugaz e implacable. Aquel día, mientras se dirigía al trabajo por la misma calle de siempre, una sorpresa la aguardaba. Andrés apareció, con esos ojos que parecían leer su corazón, y una sonrisa que iluminaba las nubes que aún insistían en seguir su vida. Llevaba un pequeño paquete en una mano y una risa suave en los labios. «Mira quién aparece de nuevo», dijo él, saludando mientras se acercaba. «Te traje de vuelta la vela que me mostraste en la feria. Me quedé pensando que tal vez quisieras encenderla en un momento especial». Aquel gesto, simple y atento, la tomó por sorpresa. Ciertamente, no era algo que ella esperara de un hombre como él. El modo en que él se preocupaba la hacía sentir una ligereza que, en su mente, parecía insostenible. Ella parecía un pájaro cautivo, dudando en abrir las alas para volar de nuevo. «Ah, no es necesario, Andrés. Yo soy solo una señora de 59 años, con más arrugas que sueños», respondió, el tono de su voz teñido con una mezcla de gratitud y recato. El hábito de la negativa estaba tan arraigado en su alma que rechazar era algo automático. «No, Elena, no eres solo eso, eres mucho más. Y si pudiera invitarte a un café para conversar, sería un privilegio». «Déjame cuidarte un poco», insistió Andrés, fijando la mirada en la de ella con una intensidad que dejaba su pecho acelerado. Sus palabras bailaban en el aire como promesas dulces, un incentivo a la vulnerabilidad que ella esquivaba aceptar. Ella dudó, con la mente enmarañada en inseguridades. La idea de salir con él, de permitirse ser el centro de un mundo que siempre estuvo enfocado en los demás, parecía aterradora. «No puedo, Andrés. Estoy demasiado vieja para esto. La comodidad es todo lo que conozco ahora. No sé cómo lidiar con esto». Andrés sonrió con ternura, pero había un rasgo de seriedad en su expresión. «Yo no veo edad en ti. Veo belleza, veo fuerza, veo todas las historias que cargas en tu piel. Déjame mostrarte que, incluso con arrugas y canas, aún puedes ser deslumbrante. Ya no necesitas cuidar a todos, permítete ser cuidada a cambio».
Su voz era como música, y Elena sentía el corazón acelerarse, en una danza de renacimiento que la dejaba vulnerable y expuesta. Cuidar siempre fue su misión, y ahora, al percibir esta inversión de roles, se cuestionaba: ¿podría realmente aceptar ser cuidada, importarse con lo que ella misma necesitaba en lugar de sacrificarse constantemente? Andrés, percibiendo la lucha interna de ella, dio un paso al frente, casi como una promesa silenciosa. Quiero aprender más sobre ti, Elena. Quiero entender tus dolores, tus alegrías e incluso tus frustraciones. Estoy aquí para eso, para celebrarte, y he visto cómo cuidas a los demás, pero ahora es hora de permitirte también ser vista. La mirada de él se volvió más profunda, y dentro de Elena, el deseo de abrirse comenzó a luchar contra su miedo. El día estaba soleado, y el aroma del café caliente los envolvía en una burbuja de confort. Pero la indecisión la dominaba, como un peso que parecía inquebrantable. ¿Y si no correspondo? ¿Y si no soy capaz de dejarme cuidar? No necesitas corresponder en términos de expectativas. Solo estate presente. Acepta este momento. Tengo fe en ti, y si lo necesitas, estaré a tu lado. No necesitas salir sola en esto. Las palabras suaves de Andrés reverberaron en su mente, como si dieran vida a la idea que hacía tanto tiempo estaba dormida. Permitirse vivir, permitirse sentir, ¿serían esos realmente los pasos que faltaban? Como un profundo suspiro, ella dio un paso pequeño, pero significativo, hacia un futuro incierto, donde la vulnerabilidad podría traer no solo temor, sino también un nuevo tipo de libertad. Está bien, un café, entonces. ¿Por qué no? La aceptación se desnudaba entre las palabras como una flor tímida que se abre al sol, y una sonrisa tímida rayaba en sus labios, revelando la pequeña luz que podría, finalmente, brillar. Andrés sonrió ampliamente, como si hubiera conquistado una victoria tan deseada, y le ofreció el brazo, la puerta hacia el mundo en el que ella había dudado en entrar. Cuando ella aceptó, sintió su toque firme, con un calor que se esparció como un néctar dulce por su cuerpo cansado y ansioso. Al caminar a su lado, Elena no pudo dejar de sentir que, incluso en vísperas de un nuevo comienzo, había un residuo de las cadenas del pasado que se desvanecían lentamente. Cada paso dado juntos era un recordatorio de la belleza de la hora y de la posibilidad de sanar a través del amor. En la cafetería, él la hizo sentir cómoda, abriendo la puerta para que ella entrara antes, como si fuera una reina, y acomodando las tazas en una mesa bajo el suave perfume de granos recién tostados. Andrés se convertía cada vez más en un puerto seguro en la tormenta interna que ella enfrentaba. Un aire de intimidad se formó a su alrededor mientras conversaban sobre trivialidades y compartían momentos cautivadores. Y Elena comenzó a percibirse, poco a poco, más presente. Ella se permitió reír en medio de las historias que contaban, compartiendo las alegrías de sus hijos y las pequeñas tonterías que siempre la hacían sonreír. Era un placer nuevo y refrescante ver la ligereza fluir entre ellos. El café, caliente, calentaba sus manos, pero era la mirada tierna de Andrés la que derretía la burbuja de soledad a su alrededor. Las inseguridades aún acechaban, pero la mezcla de entusiasmo y el confort generado por su presencia permitieron que ella respirara de forma más suelta. La conversación se convertía en un bálsamo suave, y mientras él hablaba, ella ya no escuchaba solo las palabras, sino la sinceridad, su disposición genuina en conocerla. Era un alivio ser vista como mujer, y no solo como una madre, una esposa o incluso una matriarca cansada. Cuando el café llegó a la mesa, Andrés se acomodó, sosteniendo la mano de ella por un instante antes de soltarla. ¿Qué más te gusta hacer además de cuidar a los demás? Elena, ¿qué hace que tu corazón palpite? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, todo lo que ella sabía era exactamente ser la cuidadora, no un ser con deseos y pasiones vivas. Yo, no sé, nunca me detuve a pensar en eso. La honestidad en las palabras la dejó un poco avergonzada. ¿Qué tal si empezamos a descubrirlo juntos?, sugirió él, con un brillo travieso en su mirada. Puede ser divertido. ¿Qué te parece? La idea de aquella nueva aventura encendió una llama de optimismo en su corazón. A medida que los minutos se transformaban en horas, Elena se volvió consciente de que no necesitaba más soportar el peso de su vida sola. Había un mundo más grande y vibrante esperando ser explorado, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de ser cuidada no parecía una carga, sino una invitación a la libertad. Y mientras sonreían el uno al otro, la barrera que la separaba del amor y de la esperanza se volvía un eco distante, y la posibilidad de un nuevo y hermoso capítulo susurraba en sus almas. Los días pasaron, y la luz de aquel nuevo periodo de la vida de Elena pulsaba como una danza suave en sus días.
La corriente de sentimientos envolviendo el descubrimiento de un nuevo amor alimentaba su alma cansada, mientras sus encuentros con Andrés se volvían cada vez más frecuentes y significativos. Ellos compartían risas, secretos e incluso los silencios que hablaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. Sin embargo, lo que parecían ser apenas instantes de felicidad, pronto sería desafiado por voces externas. Fue en una tarde común, cuando su rutina aún danzaba entre la ligereza que Andrés le proporcionaba y los ecos de su antigua vida, que el conflicto surgió. La visita de su hijo, Lucas, solo trajo a la superficie los fantasmas que Elena ya intentaba enterrar. Él llegó con una expresión de preocupación estampada en el rostro, y la atmósfera que, hasta entonces, estaba cargada de alegría, se volvió pesada instantáneamente. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Ese hombre es más joven que tú y puede estar interesado solo en tu fortuna. ¿Realmente crees que le importas?». Su voz, elevada, resonó en las paredes de la sala, haciendo que el cielo que antes brillaba de un azul tranquilo, ahora pareciera una tormenta inminente. Elena tragó saliva, el corazón latiendo fuerte. Lucas nunca había sido capaz de entender su soledad, y aún así, ahora se erigía como juez de su felicidad. ¿Por qué no puedes simplemente apoyar una elección que me hace bien? No estoy buscando solo un amante. He buscado a alguien que ve en mí una esencia, y eso es raro, respondió Elena, sintiendo las palabras desplazarse como un eco de su propia verdad. Eso es ridículo, mamá. Te estás exponiendo a un riesgo emocional innecesario, y no quiero que te lastimes de nuevo. Él solo está jugando con encanto, y necesitas ver eso. Quiere tu dinero y no tu corazón. La frustración en la voz de Lucas era palpable, pero no más fuerte que la determinación que comenzó a irrumpir dentro de ella. ¡Basta! Elena se levantó, su voz firme y clara, algo que hacía mucho tiempo no usaba. Basta de vivir en función de ustedes, de que siempre me saboteen en la búsqueda de mi propia felicidad. Pasé la vida viviendo para ti y tu hermano. Ahora es mi turno de buscar lo que me hace vivir y no solo sobrevivir. Las palabras escapaban con un poder inesperado, enraizadas en las heridas que, aunque escondidas, siempre estuvieron allí. Lucas la miró, sorprendido con la fuerza en las palabras, y comenzó a responder, pero Elena levantó la mano. Puede que no lo entiendas ahora, pero esta es mi vida, y aunque me lastime, será mi elección. Lo que quiero es la libertad de amar y de ser amada, incluso si eso significa exponerme a riesgos. La esencia del amor es que, al permitirse sentir, uno se abre también a la vulnerabilidad. En aquel momento de fuerza, se abrió una herida antigua, pero con un alivio instantáneo. Elena se sentía liberada, y la fuerza que emana de un corazón que se reivindica traía un soplo nuevo a su vida. Lucas, visiblemente afectado, pareció tener sus propias inseguridades invitadas a la superficie, pero incluso en medio de la tensión, una centella de comprensión se encendió. «Solo quiero lo mejor para ti, mamá», dijo él, con un tono menos combativo. «Pero yo me preocupo». «Lo sé, hijo mío, y necesito que confíes en mí, así como confié en ti cuando tomaste decisiones equivocadas. Este es mi momento de experimentar. No importa cómo lo vea el mundo, importa cómo me siento yo». Al pronunciar esas palabras, sintió que decidía no solo por sí misma, sino también por todas las mujeres que cargaban traumas no resueltos y que, así como ella, merecían la oportunidad de reescribir su historia. Aquel día, al despedirse de Lucas, una nueva parte de ella nació, la certeza de que las voces externas no dictarían más su camino. Elena no necesitaba aprobación. Ella había decidido vivir. Cuando llegó la noche, la atmósfera estaba repleta de expectativa. Elena se había preparado para un momento íntimo con Andrés, algo que la aterrorizaba. Su respiración se aceleraba a medida que se miraba en el espejo y observaba a la mujer que tantas veces se había sentido invisible. Las curvas de su cuerpo, ahora marcadas por el tiempo, exhibían la belleza de las historias que había vivido. Sin embargo, la inseguridad aún la perseguía. ¿Y si él no la encontraba atractiva? El miedo a ser vista desnuda y vulnerable la dejaba en un estado delicado. Andrés no era solo un hombre gentil, sino también una fuerza que la desafiaba a encarar sus propios demonios. Él ya había dejado claro que la admiraba en su totalidad, pero, aún así, la fragilidad de su corazón pulsaba. Cuando él llegó, una sonrisa desencadenó una ola de confort, pero la tensión era evidente entre ellos. «Estás hermosa esta noche», dijo él, con una sinceridad que en su voz era como un suavizante de cualquier inseguridad que flotara en el aire. Sus palabras la envolvieron como una manta caliente en una noche fría, pero el nerviosismo persistía. «¿Yo?», comenzó Elena, dudosa. «Tengo miedo, Andrés, miedo de estar desnuda, de exponerme completamente».
Las palabras salieron como una confesión susurrada, una revelación que nutría una mezcla de vulnerabilidad y un anhelo profundo por ser amada. No estás sola en esto. Yo también lo siento, Elena, respondió, con la sinceridad vibrante en sus ojos. Él dio un paso adelante, envolviendo gentilmente sus brazos alrededor de ella, sosteniéndola de forma que las inseguridades parecieran diluirse en el aire a su alrededor. Allí, bajo la luz suave de la lámpara, la intimidad comenzó a formarse no solo en la superficie, sino en las conexiones más profundas que florecían en sus corazones. El miedo a ser vista fue finalmente sustituido por una ligereza, una promesa silenciosa de que, independientemente de la forma en que ella se presentara, Andrés la admiraría en todas sus posibilidades. Elena cerró los ojos, sintiendo su corazón comenzar a soltarse de las esposas que lo aprisionaban. Su toque era suave y cuidadoso, como si él supiera exactamente dónde encontrar los puntos frágiles que la enraizaban en el suelo, al mismo tiempo que ella se dejaba florecer, a medida que sus miedos se disipaban como niebla bajo el sol. La belleza de su intimidad se hacía visible. En aquel momento de entrega, la noche poco a poco se convertía en una invitación al amor. Y mientras los cuerpos se entrelazaban, Elena comprendió que, incluso con sus cicatrices, ella era digna de ese amor. El alivio de ser adorada, de ser vista en su vulnerabilidad, era como un bálsamo suave que desembocaba en su alma, curando heridas antiguas. Y allí, en aquel espacio protegido, algo estaban haciendo. No solo una nueva intimidad, sino la certeza de que, ahora, ella no era solo una cuidadora, sino una mujer viva, repleta de historias y llena de amor para dar y recibir. La mañana siguiente al encuentro íntimo con Andrés, trajo un nuevo brillo a los ojos de Elena, como si el mundo a su alrededor se hubiera transformado en una paleta de colores vibrantes. Los sentimientos de alivio y felicidad pulsaban en su corazón, una melodía que hacía mucho no escuchaba. Las reverberaciones de la noche anterior resonaban en su mente, mientras ella se vestía para un día que prometía nuevos desafíos y oportunidades, pero también el eco del juicio que aún podría venir. Aquella mañana, Elena decidió visitar a su amiga Clara, una mujer llena de vivacidad y sabiduría que siempre la animó a vivir plenamente. Clara la acogió con los brazos abiertos, su sonrisa iluminando el ambiente con un calor que reconfortaba. Se sentaron a la mesa de café que Clara había preparado, una mezcla de aromas que envolvían aquel espacio acogedor. «Elena, estás radiante. ¿Qué está pasando?», preguntó Clara, con un brillo curioso en los ojos, percibiendo la ligereza que Elena cargaba. «Ay, Clara, yo conocí a alguien, un hombre especial. Es nuevo y aterrador, pero me siento viva como hace mucho no me sentía». Con las palabras, la sonrisa se hizo más evidente, y la luz que emanaba de ella parecía iluminar toda la sala. «¡Qué maravilla! Debes aprovechar, querida mía. Ve a vivir, mujer». Las palabras de Clara eran alentadoras, un soplo de esperanza que invitaba a Elena a embarcarse en este nuevo capítulo sin miedo. Clara siempre había sido la voz de la razón, alguien que sabía el valor de la felicidad y de la búsqueda de la propia dicha. Los recuerdos de la última noche aún la calentaban mientras Elena se abría en relación a lo que estaba sintiendo. El aroma del café y la música suave de fondo se convirtieron en la banda sonora de un nuevo comienzo. Pero pronto las sombras del pasado y las inseguridades comenzaron a mezclarse en la conversación, mientras Elena dudaba en compartir su nueva pasión. Sin embargo, la ligereza fue rápidamente interrumpida por la llegada de Lucas, su hijo. Entró sin aviso, listo para cuestionar nuevamente las elecciones de Elena. La mirada preocupada en su rostro atravesó la alegría que había ganado con Clara, como una tormenta sombría. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Lucas, con la voz tensa. Clara lanzó una mirada cómplice a Elena, percibiendo rápidamente que aquel no sería un breve noviazgo. «¿Sobre qué?». Elena intentó mantener la calma, pero los ánimos comenzaron a inflamar el aire. «Sobre este Andrés. No entiendo cómo puedes darle entrada a un hombre que puede estar solo aprovechándose de ti. Para mí, esto es solo un error más, y no voy a dejar que te lastimes de nuevo». La frustración en la voz de Lucas era como un golpe en su corazón. Aquellas palabras descargaron un peso que Elena se había esforzado por ignorar. El juicio familiar resonaba dentro de ella, arrastrando sus pasos hacia atrás, justo cuando finalmente comenzaba a avanzar. Claro que ella sabía que Lucas se preocupaba, pero la repetición de aquella crítica antigua la dejó irritada y frustrada. En aquel momento sintió el deseo de reafirmar su voz y su autonomía. «Basta, pasé la vida viviendo para ustedes, sacrificándome para garantizar que estuvieran bien y felices. Ahora ha llegado mi turno de vivir la vida que yo quiero». Sus palabras brotaron de su garganta como una tormenta que finalmente se disipaba. La mirada que intercambió con Lucas fue intensa, una lucha silenciosa entre madre e hijo,
Una confrontación de generaciones. Mamá, solo no quiero que te lastimes, insistió Lucas, pero la determinación de Elena no vaciló. Y yo no quiero que continúes impidiéndome vivir, Lucas. El amor no tiene edad y no se mide por lo que alguien tiene o no tiene. Me permití conocer a Andrés, y eso es todo lo que quiero. Y es mi elección. La fuerza de las palabras reverberó por la sala, creando una ola de energía que permeó el aire. Clara, observando la escena, trajo una sonrisa de aprobación al ver la vulnerabilidad transformándose en firmeza. Las tensiones de años comenzaron a vaciarse allí, frente a lo que hasta entonces podría ser un juicio turbulento. Y puede que yo no sepa si esto es un sueño o una locura, pero puedo al menos tomar esa decisión. Caminar al lado de Andrés es algo que elegí por mí. Lo que tú decidas para ti debe ser la misma libertad que yo busco, completó Elena, buscando en sus ojos un vislumbre de comprensión. Callado, Lucas observó a la madre que siempre había sido tan cálida y al mismo tiempo tan resignada. A través de aquel intercambio, él comenzó a percibir que la libertad de ella no era una amenaza a su propia seguridad. El amor pareció desviar las cadenas invisibles que lo ataban a patrones que él había internalizado. Está bien, mamá, solo quiero verte feliz, pero por favor, ten cuidado, dijo Lucas, revelando una pequeña sonrisa de aceptación mientras se alejaba de la confrontación. La tensión entre ellos comenzaba a disiparse mientras Clara la observaba con una mirada apreciativa. Lágrimas de alivio brotaron en los ojos de Elena. El enfrentamiento aún la recorría con un gran peso, y había mucho más que deshacer en su relación con los hijos, pero al menos ella se había decidido por su felicidad, algo que anhelaba desde hacía tanto tiempo. La escena de conflicto fue un hito en la vida de ella, una ruptura de las barreras que la aislaban de las relaciones, y la búsqueda de la libertad ahora se había convertido en una elección audaz, un grito silencioso de una mujer que se redescubría. Cuando Lucas salió, Clara abrazó a Elena y celebraron, riendo juntas de la victoria que ahora parecía una nueva era. Pero Elena aún sentía la inmensa vulnerabilidad de abrir su corazón, especialmente a un hombre que ya había causado inseguridad antes y desafiaba sus emociones. Las semanas pasaron mientras Elena y Andrés se encontraban con más frecuencia. Tanto las alegrías como los miedos se entrelazaban, una maraña de nuevas experiencias que la llevaba a flotar entre las nubes y la gravedad del suelo. En cada interacción, la luz que antes la guiaba se volvía más fuerte. Cierta noche, la intimidad entre ellos se intensificó nuevamente. Caminaban después de una cena sencilla, pero cargada de emoción. Mientras se dirigían a la casa de Andrés, Elena sentía la expectativa y una leve aprensión tomar sus sentidos. Las conversaciones intercambiadas entre las luces de la ciudad crearon un aura suave a su alrededor que despertó recuerdos de su pasado. Cuando finalmente llegaron al apartamento de él, la atmósfera estaba repleta de promesas. El lugar era acogedor, con luces bajas y el olor de velas encendidas flotando en el aire, creando un ambiente de tranquilidad. Andrés miró a Elena, sus expresiones cargadas de comprensión y cariño. «Me gustaría mostrarte una nueva dimensión de nuestro amor», dijo suavemente, como si estuviera a punto de entregar un regalo. Las palabras nocturnas temblaron dentro de ella, una mezcla de excitación, miedo y deseo. La idea de desnudarse no era solo física, era un desnudo de su alma, un enfrentamiento de lo que, por mucho tiempo, se había sentido indeseable. Ella dudó, pero en las profundidades de su corazón sabía que había algo extraordinario en aquella vulnerabilidad. La resistencia de su trayectoria finalmente se deshizo, mientras Andrés se acercaba, seguro y gentil. A medida que las líneas de sus cuerpos se enredaban, Elena percibió que no estaba más solo siendo vista, sino también adorada en el propósito más sincero del amor. Mientras el miedo se disolvía en ternura, ella se permitió sentir la liberación de exponer su esencia. Andrés la envolvió en sus brazos, y la conexión entre ellos se volvía más que una danza física. Era un baile entre almas, una aceptación mutua que trascendía los juicios ajenos y las inseguridades internas. En aquella noche, al desnudarse del miedo y de la duda, Elena encontró refugio, no solo en los brazos de él, sino dentro de sí misma. El descubrimiento la trajo de vuelta a la vida, con la certeza de que el amor no solo conoce la belleza en las debilidades, sino que también brilla más intensamente cuando se acepta ser completamente vista. Y en la compañía de aquel hombre, la libertad de ser quien verdaderamente era se volvía cada vez más poderosa y definitiva. El tiempo parecía una ilusión en las semanas siguientes y las horas, que antes se arrastraban entre obligaciones y soledad, ahora bailaban ligeras en compañía de Andrés. El amor de ellos crecía en una energía vibrante, elevando a Elena a un nuevo nivel de autoaceptación y libertad. Pero, con el florecimiento de esa felicidad, la sombra de la desaprobación familiar aún estaba presente, como un constante recordatorio del pasado que Elena estaba intentando dejar atrás. Fue en un día soleado de primavera que Lucas decidió visitar nuevamente.
El sol entraba por la ventana de la sala de estar, bañando el ambiente en una luz cálida y acogedora. Elena estaba organizando algunas fotos antiguas, un ritual de recordar tiempos pasados, cuando Lucas entró sin avisar, con la expresión que ya se había vuelto familiar, una mezcla de preocupación y reprobación. «Mamá, tenemos que hablar de nuevo. No sé si te has dado cuenta, pero esto que estás haciendo con Andrés no es normal», comenzó él con voz firme. «¿Qué van a pensar tus amigos? Él puede estar solo detrás de dinero y de cosas que puedes ofrecerle. ¿Realmente consideras esto una relación?». Aquellas palabras cortaron como una cuchilla. Elena sintió su corazón acelerarse, un ataque de emociones conflictivas invadiéndola. El sol ya no parecía tan brillante, y la luz que antes parecía alegre, ahora se convertía en una sombra sobre su ser. Recurriendo a su instinto, respiró hondo, decidiendo que no se dejaría encerrar en su propia casa. «Lucas, esto va mucho más allá de lo que tú y tus amigos piensan. Tú no conoces a Andrés como yo lo conozco. No estás aquí para notar la forma en que él me ve», dijo Elena, con tono firme y resuelto. «Y yo no soy tu preocupación o responsabilidad. Puede que no lo entiendas, pero soy yo quien necesita vivir mi propia vida». «Pero mamá, él es solo un hombre que quiere lo que tienes. Eres lo suficientemente inteligente para ver eso, ¿no? Eres una mujer que trabajó duro por todo lo que consiguió», insistió Lucas, la frustración irrumpiendo entre las palabras. Algo en su voz le hizo recordar la lucha de él para encontrar su propio lugar en el mundo, pero la pasión por su protección no le impediría defenderse. «Y yo pasé la vida entera viviendo para garantizar que ustedes tuvieran todo. Ahora es mi turno de ser feliz. La vida es demasiado corta para preocuparme por lo que piensen los demás o si va a funcionar. ¿Cuántas veces me dejé llevar por esas preocupaciones? Estoy decidida a buscar lo que me hace feliz». En un instante, la intensidad de aquella conversación se transformó en un punto de inflexión. Elena podía sentir la presión disipándose, como si las cadenas que la ataban fueran finalmente rotas. Se había dejado sofocar por la mirada de los otros por demasiado tiempo, y ahora, cuando finalmente se permitió ser libre, encontró fuerza para reivindicar su propia luz. Lucas se quedó en silencio, observando los ojos firmes de su madre que, por muchos años, había visto como una figura frágil y cansada. Había una determinación allí que él nunca había reconocido antes. «Mamá, yo solo», comenzó, pero se detuvo, incapaz de continuar. Aquella fuerza la hacía parecer no solo un centro de amor, sino también un faro de coraje que iluminaba la oscuridad de lo que antes parecía ser una vida tan impotente. «Quiero que te preocupes por tus elecciones, y no por las mías», dijo Elena, la voz ahora suavizada, pero cada palabra aún resonando con la firmeza que había conquistado. «Estoy aquí para permitirme vivir y explorar, y esto no tiene nada que ver con dinero. Se trata de ser adorada y amada por quien soy, y no tendrá sentido si no me apoyas». El silencio llenaba el aire, pero ahora no se trataba de una tensión, sino de una invitación a la reflexión. Lucas, aún conmocionado, finalmente comenzó a ver, aunque tímidamente, a la madre que estaba emergiendo de años de silenciamiento. La casa, soleada y llena de vida, ahora reflejaba el renacimiento de una nueva Elena. «Solo quiero que sepas...» La duda en la voz de Lucas era palpable, pero antes de que pudiera concluir, la puerta se abrió de nuevo. Clara entró, llena de energía y vitalidad, como si estuviera allí para salvar la escena. «Disculpen la interrupción, pero traje un pastel de chocolate que hice. Estoy segura de que alegrará esta conversación». Notó la tensión en el rostro de Elena y Lucas deshaciéndose pronto en expresiones de sorpresa, pero sus ojos brillaban de determinación. «Clara, eres un regalo en mi vida», declaró Elena, y la reacción contenida de Lucas no pasó desapercibida. Él se dio cuenta entonces de que la felicidad de su madre estaba siendo rodeada por personas que realmente la conocían y la apoyaban. Sin embargo, la visita de Clara solo trajo más a la superficie la conversación con Lucas, así que el pastel y las sonrisas fueron compartidos. Aún había una conversación presa en los labios entre madre e hijo. «Solo prométeme que no te dejarás llevar por ilusiones», pidió Lucas, con la voz ahora más suave. El día se estaba calentando, y él parecía estar permitiéndose reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. «Prometo que buscaré ser feliz a mi manera y en mis propias elecciones. Pero por favor, no me ates a antiguos miedos. Déjame volar», respondió Elena, ahora más calmada y fuerte. Se abrazaron en aquel momento, y una comprensión silenciosa comenzó a florecer. Por un instante, Elena pudo sentir que la garra y el amor estaban finalmente estableciéndose entre ellos como un puente que superaba el abismo del miedo y del control.
Después de que Lucas se fue, Elena y Clara continuaron conversando sobre las posibilidades de la vida que estaban allí para ser alcanzadas. La atmósfera era de un nuevo despertar, y los planes para aventuras y descubrimientos se volvieron más atractivos. Voy a aprovechar esto. No sabes lo animada que estoy por ver cuánto más puedo permitirme, declaró Elena, aún rodeada por la energía vibrante de la mañana. Eso es todo lo que deseo para ti, querida mía. Este es el momento de brillar. La vida es como un baile. Hay momentos en que a veces necesitamos parar, mirar a nuestro alrededor y de repente sentir el ritmo. Y ahora tú estás encontrando tu ritmo de nuevo. Clara sonrió, iluminando el espacio aún más. Con la visita de Clara, la sensación de libertad se volvió aún más palpable. Elena percibió que, mientras la vulnerabilidad se manifestaba en su intimidad con Andrés, también florecía en la fuerza y en los lazos que ella estaba estableciendo con las personas a su alrededor. La nueva etapa estaba a punto de desarrollarse, y eso significaba más que una relación. Era una reconstrucción de sí misma, donde cada paso que tomaba era un soplo de renovación. Y con eso en mente, Elena comenzó a planear una nueva tarde con Andrés, un momento donde podrían profundizar aún más en su conexión única. Por la noche, al encontrarse para cenar, Elena se sentía llena de coraje. Los vestigios del miedo fueron disipándose por la confianza gradual que cultivó en sí misma. No era solo sobre el amor que sentía por Andrés, sino sobre el poder de estar viva y reivindicar su propia felicidad. Mientras estaban juntos, la luz suave de la vela danzaba entre ellos, reflejando más que solo la atmósfera del momento. Reflejaba el helecho creciente que había germinado en su interior, y con una sonrisa genuina, Elena reconoció que sus inseguridades serían siempre compañeras, pero la compasión que ahora cultivaba en relación a sí misma ayudaría a guiarlas bajo una nueva luz. El amor de Andrés la hacía sentirse reconocida, no solo como mujer, sino como un espíritu en resiliencia, alguien que pasó por tormentas y que finalmente comenzaba a encontrar su puerto seguro. Él se acercó para tocarla, y Elena percibió que cada toque y cada mirada cargaban consigo un nuevo vigor, solidificando la elección más importante que había hecho hasta aquel momento. La elección de permitirse ser libre. Y así, mientras se entregaba en aquella cena bajo la luz de las velas, Elena no estaba solo permitiéndose ser vista, sino que también se estaba reuniendo con el amor que hacía tanto tiempo le faltaba, abrazando la belleza de la vida y las invitaciones a nuevos comienzos que siempre estuvieron en su horizonte. La tormenta de emociones comenzaba a calmarse tras la confrontación con Lucas. La determinación de Elena se solidificó, y aunque los ecos de sus inseguridades aún resonaban, la fuerza que descubrió dentro de sí misma era algo que podría ser cultivado. En aquel día soleado, alrededor de la mesa de café, las voces de Clara y de los propios sentimientos eran como un soplo de fe y libertad. Aquella noche, se preparó para un encuentro con Andrés que la dejaba al mismo tiempo animada y ansiosa. La expectativa pulsaba en su cuerpo, mezclada con una leve ansiedad. Elena había aprendido que la intimidad es un camino de descubrimiento, no solo del otro, sino de sí misma. En lugar de esconderse, estaba decidida a permitirse experimentar plenamente cada momento. Mientras se arreglaba, la mujer en el espejo reflejaba más que solo canas y arrugas. Veía a alguien que se estaba redescubriendo, a alguien que comenzaba a percibir que su belleza no tenía fecha de caducidad. Se puso un vestido que valoraba sus curvas, un toque de color que traía vida a su rostro. El maquillaje, hecho con delicadeza, solo acentuaba la belleza que siempre había estado allí, dentro de ella, esperando ser reconocida. Al llegar al restaurante elegido por Andrés, el ambiente pulsaba con risas y movimientos, la música flotando suavemente de fondo, como una melodía que celebraba la vida. Él la esperaba en la mesa, y cuando la vio, su mirada se iluminó, emanando calor y aprobación. Aquella recepción hizo que el corazón de Elena latiera a un ritmo más cómodo. «Estás deslumbrante», dijo Andrés, levantándose para sacar la silla mientras una sonrisa se fijaba en su rostro. Un gesto simple, pero que hacía que Elena sintiera como si todas sus inseguridades la abandonaran por un instante, dejando espacio solo para lo que era puro y verdadero. «Gracias, Andrés. Tienes una forma de hacerme sentir que soy vista», respondió Elena, sintiendo el calor de sus palabras llenar el aire como una brisa dulce. La conversación fluyó entre risas e historias, el tiempo extendiéndose en un compartir cálido de experiencias. Cada sonrisa e intercambio de miradas parecía profundizar la conexión que ya habían creado. Pero, a medida que las horas avanzaban, Elena también se sentía cada vez más consciente de los sentimientos que se agigantaban. Los pequeños toques de las manos en las mesas, las cercanías accidentalmente intencionales, eran toda una invitación a la intimidad que estaba a punto de revelarse.
Cuando finalmente pagaron la cuenta y decidieron salir, la expectativa comenzó a tomar una nueva dirección. El camino de regreso se convertía en un festín de pequeños toques, dedos que se entrelazaban, miradas que decían más de lo que las palabras jamás podrían decir. Elena no tenía certeza de lo que vendría aquella noche. Era desconocido y fascinante, lo que la dejaba al mismo tiempo animada y un poco temerosa. Al llegar al apartamento de Andrés, el ambiente estaba envuelto por una luz suave que se filtraba a través de las ventanas, creando un espacio acogedor y seguro. El corazón de Elena latía más rápido mientras él la conducía hasta el sofá, donde se sentaron juntos. Había algo tan reconfortante en su presencia, algo que la hacía sentir que todo sería más fácil de lo que imaginaba. El miedo a la exposición aún se hacía presente, una sombra sutil, pero al mismo tiempo había un deseo creciente de abrirse completamente. «Si necesitas tiempo, estaré aquí», dijo Andrés, su voz suave y llena de comprensión. Su mirada no era apresurada, la invitaba a buscar sus propias respuestas, a dar pasos conforme a su propia voluntad. Elena sintió el peso de las palabras. Era una invitación a la vulnerabilidad, y sabía que debía tomar una decisión. Dejar sus inseguridades de lado y permitirse el placer, o retroceder, reconfortándose con el familiar miedo al rechazo. Pero la fuerza que adquirió la guió a decidir por sí misma. Comenzó a desnudarse no solo de su ropa, sino de los miedos que la rodeaban. «Yo quiero experimentar esto», dijo ella, su voz casi un susurro, pero cargada de determinación. Era uno de los momentos que definían la vida y mostraban cómo la intimidad tenía dimensiones más allá de las físicas. Andrés se acercó, ayudándola a desnudarse, a veces haciendo pausas para mirarla a los ojos y percibir cómo se sentía. Cada toque era como una danza. Sus manos exploraban la piel de Elena con cuidado y adoración, guiándola a través de aquella experiencia nueva, en la cual la vulnerabilidad se convertía en sinónimo de libertad. Mientras la ropa caía al suelo, Elena sintió la inseguridad ser sustituida por una sorprendente ola de autoaceptación. No era solo sobre él, era mucho sobre ella. La mujer que luchó contra las expectativas y los juicios, que recientemente aprendió a ver su propio valor, y en aquel instante fue vista como nunca antes. Andrés no la miraba con deseo vacío, la admiraba, la reverenciaba como un pedazo precioso de arte, y eso le trajo un alivio que era palpable. El acto de dejarse ver desnuda ante él no era solo físico, sino emocional y espiritual. En sus brazos, Elena no era solo una mujer, era alguien en busca de renovación, alguien que buscaba la aceptación de sí misma. El acto entre ellos se convirtió en una celebración, una expresión del deseo de amar y de ser amada en la pureza del momento, sin juicios, sin comparaciones. Las inseguridades que la acompañaban comenzaron a disiparse. Mientras sus pieles se tocaban y se entrelazaban, la intimidad traía un sentido de curas a antiguas heridas. La idea de ser adorada comenzó a arraigarse en su corazón, una luz que se expandía con cada respiración compartida y con cada calor que afloraba entre ellos. Aquella noche, cuando Elena se entregó a Andrés, se descubrió no solo como mujer, sino como una fuerza de la naturaleza. Cada beso, cada toque y cada mirada no eran meras expresiones de pasión. Se convirtieron en un ritual de celebración de quien era, una mujer fuerte, valiente y digna de amor, segura de que sus miedos no la definirían, que incluso las voces de juicio no podrían borrar el trabajo que venía haciendo para redescubrirse. Elena se dejó llevar. La vulnerabilidad se transformó en fuerza, y la intimidad que compartieron se convirtió en un testimonio de su viaje en busca del amor y del acogimiento que siempre esperó. Con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas mientras el sol se alzaba, Elena finalmente se vio a sí misma como alguien que había conquistado su espacio en el mundo. Alguien con historias que contar y sueños que cultivar. En las raíces de su amor por Andrés se plantó la certeza de que, independientemente de lo que el futuro reservara, lo más importante y mágico era el viaje de amarse a sí misma. El amanecer trajo consigo una nueva claridad a la mente de Elena. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando el rostro de Andrés mientras aún dormía, una sonrisa tranquila moldeando sus labios. Ella observó por un instante, el corazón desbordando de gratitud por cada segundo que había experimentado a su lado. Las inseguridades que antes la aprisionaban ahora parecían más como nubes pasajeras, solo un recordatorio de un pasado que ella poco a poco dejaba atrás. Mientras la vida en aquel nuevo día se desarrollaba, Elena se levantó cuidadosamente para no despertarlo. Caminó hasta la cocina, donde el aroma del café fresco prometía un comienzo vigorizante. El acto de preparar la bebida caliente se convirtió en más que un simple ritual. Era un momento de reflexión sobre lo que había conquistado hasta allí. Se estaba permitiendo vivir, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Con la taza caliente en las manos,
Elena se permitió pensar en la conversación que tuvo con Lucas. El peso del juicio y de la protección que su hijo intentaba ofrecerle aún golpeaba en su mente. Era un acto de amor de su parte, pero ella también percibía que, por mucho tiempo, había cedido demasiado a las opiniones ajenas. En algunos momentos recordaba a la mujer que se había vuelto conocida entre sus hijos y amigos, siempre poniendo las necesidades de los otros como prioridad. Pero ahora, en la profundidad de su esencia, sentía que era hora de cambiar esa narrativa. Cuando Andrés despertó, la encontró aún perdida en pensamientos. Una sonrisa iluminó su rostro y al acercarse, la envolvió en un abrazo que hablaba más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. El calor de aquella mañana parecía reflejar la alegría que comenzaba a despuntar en su corazón. «Buenos días», dijo él, la voz aún somnolienta y suave. «¿Cómo te sientes?» La preocupación genuina en su voz tocó a Elena de una forma cálida. «Estoy bien. Estoy pensando sobre todo esto», respondió, tomando un sorbo del café y sintiendo su sabor amargo mezclarse con la dulzura de aquella nueva vida. «¿Sobre qué te gustaría conversar?», preguntó Andrés, quedándose a su lado, curioso, dispuesto a escuchar. «Sobre Lucas, sobre mi vida. Hablo tanto sobre cómo me siento libre ahora, pero eso pesa un poco en mí. Él tiene miedo, y de cierta forma, eso me hace sentir insegura en relación a lo que quiero y a lo que puedo vivir», confesó Elena, sus ojos iluminándose y al mismo tiempo oscureciéndose por un toque de ansiedad. «Entiendo. Muchos se preocupan y quieren proteger, pero lo que realmente importa es cómo te sientes tú. Es esencial que hagas las elecciones que te traen alegría. Ya has vivido mucho tiempo para los demás, Elena. Ahora es tu turno», dijo Andrés, con una sonrisa que reflejaba la sabiduría de alguien que ya había atravesado sus propias tormentas, y fue en aquel intercambio de palabras que Elena decidió que no podía posponerlo más. Lo que vivía con Andrés era más que un romance pasajero. Era el redescubrimiento de sí misma. Era un renacimiento, un camino que la llevaba al autoconocimiento. El día avanzó y mientras se preparaban para salir, Elena decidió que conversaría nuevamente con Lucas. Ahora, la decisión de afirmarse no era solo un acto de rebeldía, era una elección independiente de ser la mujer que siempre soñó ser. Cuando llegó a casa de Lucas, había una leve aprensión en su corazón, pero también una determinación resiliente. Estaba preparada. El día tenía sus desafíos, pero su fuerza había crecido. «Hola, mamá», dijo Lucas, sorprendido al verla en la puerta. «¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar?», Elena preguntó, su mirada firme, pero suave, expresando la calma que la vida le había proporcionado. Lucas la condujo a la sala de estar, pero la tensión pronto se hizo presente. Los momentos silenciosos entre ellos eran cortantes. Elena tomó aire y decidió que no podía dudar esta vez. «Quiero hablar sobre Andrés», comenzó ella, buscando la forma de abordar el tema con cuidado. «Sé que te preocupas por mí, pero necesito que entiendas que no soy más una idea de lo que debe ser. Soy una mujer que finalmente encontró la libertad de vivir para mí». Al principio, Lucas pareció inquieto, moviendo la cabeza. «Eso es tan ridículo, mamá. ¿Cómo puedes estar segura de que él no está solo jugando contigo? ¿No ves cuán vulnerable es esto?» «Lucas, ya pasé por situaciones peores que esta. Lo que busco ahora es vivir la vida que siempre deseé. Es mi turno de estar en el centro. No soy más la mujer que se esconde en la sombra de sus expectativas». Elena estaba determinada, sus palabras intensificándose en una ola de coraje. «Me gusta Andrés, me gusta la forma en que él me hace sentir. Esto no es sobre dinero o sobre lo que los otros piensan. Es sobre permitirme ser feliz. Y necesito que confíes en mi capacidad para hacer esto», afirmó ella, su tono elevándose mientras hablaba. Lo que comenzó tímido se transformó en un grito de libertad. Lucas se quedó en silencio, impresionado. Escuchándola, algo en su mirada comenzó a cambiar. Comenzó a ver, de la manera que Andrés lo había hecho, a la mujer fuerte en la que Elena se había convertido. «Solo quiero que te protejas, mamá», murmuró suavemente, ahora más dispuesto a escuchar lo que ella tenía que decir. «Y quiero que sepas que no estoy intentando controlarte. Estoy aprendiendo a lidiar con esta nueva etapa de tu vida». Las palabras de Lucas sonaron como un alivio, y el clima entre ellos comenzó a suavizarse. Elena percibió que, así como ella, él también estaba abriendo espacio para la aceptación. «Sé que es difícil, pero realmente quiero que me veas por quien soy ahora. No soy más aquella mujer invisible a la que estás acostumbrado a cuidar. Mis elecciones son mías, y no quiero vivir más con miedo de ser juzgada», dijo Elena, sus ojos brillando con determinación. Después de aquella conversación, algo cambió entre los dos. El entendimiento comenzó a brotar en un nivel más profundo, y Elena sabía que aún había trabajo por hacer.
Pero el primer paso ya había sido dado, y eso la dejaba llena de esperanza. Aquella noche, poco después, Elena se encontró nuevamente con Andrés. La atmósfera era más vibrante en su presencia, evidenciando la alegría que ella había descubierto no solo en él, sino también en sí misma. Conversaron sobre sus vidas, sus aspiraciones y lo que deseaban para el futuro. Cada palabra intercambiada entre ellos era un paso más cercano a un amor sincero, un amor que no solo permitía que se vieran, sino también que se admiraran por sus individualidades. Y mientras compartían sonrisas y miradas, Elena percibió que dejarse adorar no era una debilidad, sino una fuerza. Se había desnudado de sus inseguridades y los miedos que la amarraban. Comenzó a verse con ojos de amor. No era simplemente sobre ser vista desnuda físicamente, sino enteramente, como una mujer que estaba lista para su renacimiento. La vida de Elena ya no era más sobre lo que la sociedad esperaba de ella, sino sobre lo que ella deseaba para sí misma. Con Andrés a su lado, sentía que el cielo no era más el límite, era solo el comienzo de un viaje y, por fin, ella podría vivir la historia de amor que siempre soñó. Así, a lo largo de las semanas que siguieron, cada día se convertía en un refresco en su vida. El redescubrimiento de Elena posibilitó la conexión con Andrés y, al mismo tiempo, la renovación de lazos con sus hijos. La fuerza que había encontrado no solo la liberaba de ataduras externas, sino que la fortalecía en relación a cada paso siguiente. Su corazón ahora latía más fuerte, no por causa de miedos e inseguridades, sino por las infinitas posibilidades que la vida aún podría ofrecer. Elena finalmente se permitió vivir plenamente, un día tras otro, como la mujer que siempre estuvo dentro de ella, esperando ser vista, ser amada y, sobre todo, ser libre. El tiempo fluyó como un río sereno tras la tormenta que había visitado la vida de Elena. Las conversaciones con Lucas, así como los momentos con Andrés, parecían llenar los fragmentos de su vida con nuevas texturas. Los colores del amanecer ahora eran más vibrantes y un sentimiento de renovación la acompañaba diariamente. Había aceptado no solo su amor por Andrés, sino, más importante, se había aceptado a sí misma. El mes que siguió tras aquella conversación crucial con Lucas le permitió profundas reflexiones y ajustes. Percibió que la vida no era solo sobre los desafíos que encontraba, sino principalmente sobre la forma en que los encaraba. El amor que sentía por Andrés se profundizaba, y la alegría de ser admirada y deseada se convertía en su nuevo mantra. Sin embargo, un día, la voz del pasado resurgió cuando un amigo de Lucas, al encontrarse con él en un café, expresó sus preocupaciones. Él solo está detrás de su dinero, ¿no? Deberías estar cuidándola, Lucas. La crítica resonó dentro de la cabeza de Elena, y ella sabía que el juicio de la sociedad aún reverberaba en las voces que no entendían lo que estaba viviendo. Cuando Lucas compartió esto con ella, la tristeza se apoderó de sus ojos. ¿Por qué la gente no puede entender que hay vida después del dolor? Soy mucho más que un saldo bancario, soy una mujer completa, dijo Elena, su voz firmada en una mezcla de indignación y dolor. No tienes que tomar eso en cuenta, mamá. Sé que lo que estamos viviendo es real, pero muchas veces la preocupación de las personas es generada por el miedo. Ven la vulnerabilidad como un punto débil, cuando en realidad es de donde viene esa fuerza que estás descubriendo, respondió Lucas, mirando a los ojos de su madre buscando consolarla. Ella sintió un pequeño alivio. El hecho de que Lucas se hubiera abierto a la profundidad de su propia preocupación y arriesgado a entender su punto de vista era una señal de que estaban construyendo un nuevo camino. Pero aún quedaba el eco de las voces externas, la curiosidad de la sociedad, esa presión invisible que, de vez en cuando, casi la hizo vacilar en su nueva elección. Sé que pueden no entender, pero no puedo permitir que el juicio de los otros me impida vivir. No quiero vivir más con miedo de ser feliz, afirmó Elena, un brillo en la determinación que ahora ocupaba su mirada. Lo que más importa es cómo me siento ahora, con Andrés. Lucas asintió, la expresión en su rostro transformándose en aceptación. La conversación se estaba encaminando hacia un lugar de revitalización, no solo en su relación, sino en la nueva perspectiva que Elena estaba adoptando en su vida. Mientras tanto, las noches con Andrés se convirtieron en momentos de intimidad y amor transformador. Cada nueva interacción abría puertas a la vulnerabilidad y permitía que Elena explorara no solo el cuerpo, sino también el alma de él y la propia, desnudando sus inseguridades y revelando sus esperanzas. Él la miraba con admiración, atento no solo al exterior, sino a la profundidad que ella traía consigo. La primera noche en que realmente se entregó al amor fue un espectáculo de emociones. Aquella fragilidad de ella no era una carga, sino una belleza que surgió del acogimiento. Entrelazando sus cuerpos, Elena sintió la fuerza poderosa del amor que sobrepasaba lo físico.
conectando sus almas en un espacio donde se sentía segura y deseada, por primera vez, mucho más allá de la superficie. Cuando los días se convirtieron en semanas, los momentos de tensión comenzaron a disminuir, y la armonía entre ella y Andrés fluía como un río tranquilo. Las voces del pasado comenzaron a desvanecerse, y la idea de ser adorada no era un acontecimiento ocasional, sino una nueva eternidad que ella estaba comenzando a vivir. Un día, mientras caminaban en el parque, Andrés tomó la mano de Elena, sus dedos intercalados como si cada uno de ellos hubiera encontrado su par perfecto. «¿Sabes?», comenzó él, su voz cálida como la brisa del otoño. «Después de que te abriste a mí, percibí lo admirable que es ver a alguien permitiéndose ser auténtica». Elena, apreciando cada palabra, recordó el viaje que la había llevado hasta aquel momento. Es fácil perderse en un papel que creemos que debemos desempeñar, y por mucho tiempo fui solo la madre o la esposa que se sacrificaba. Ahora soy yo misma, dijo, una sonrisa formándose en sus labios. Con cada nuevo paso, la autenticidad de ella florecía como flores en el campo, y Andrés estaba a su lado, apreciando el espectáculo. Y quiero que sepas que, mientras caminamos juntos, tu pasado solo moldeó quién eres hoy, y eso es hermoso. No te preocupes por lo que la gente piense, ten confianza en lo que sientes, dijo Andrés, mirando a Elena a los ojos, su expresión firme y alentadora. Ella sintió una ola de gratitud invadir su ser. Bajo la fragilidad de la vulnerabilidad, la fuerza que había encontrado crecía intensamente. El amor que cultivaba era una flor nativa, y cada conversación, cada toque y cada risa traía no solo placer, sino una nueva etapa de sanación. Con el paso del tiempo, la libertad que Elena conquistaba se convertía en un estado de ser. Aquella libertad no era sobre ausencia de responsabilidad, sino la presencia plena de su propia elección de amar y ser amada. Era construir un nuevo álbum de recuerdos, un álbum que sería apreciado no solo por ella, sino también por todos los que la rodeaban. Así, Elena continuó encontrando el equilibrio de su vida, bailando en los días de sol y navegando las noches de soledad con una nueva mirada, permeada por una confianza renovada. Entendía que, mientras era importante abrirse, también era esencial cultivar su amistad interna, una relación amorosa con su propia esencia. La vida de Elena ahora estaba repleta de belleza, y las nubes que anteriormente amenazaban oscurecer el cielo estaban cada vez más distantes. Se podía sentir que ella renacía en cada elección, incluso cuando había dudas aún circulando en la mente. Lo más importante era que ahora la elección era de ella, vivir o no en función de lo que el mundo pensaba, aceptar o no la posibilidad de vivir intensamente, que su viaje no parara y continuara desarrollándose. La verdad era que Elena estaba apenas comenzando a entender lo que significaba realmente ser vista y abrazada, finalmente libre de cualquier peso que no era de ella. Y, mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, un nuevo viaje más auténtico, más acogedor y sobre todo más amoroso se extendía frente a ella. No solo para la vida que había construido con Andrés, sino para la mujer que finalmente había descubierto el poder de creer en sí misma. La luz de la nueva vida resplandecía alegremente, y Elena sabía que estaba exactamente donde debería estar. Los meses pasaron entre risas y conversaciones profundas, y la relación entre Elena y Andrés floreció de forma excepcional. La conexión que construyeron se convirtió en una base sólida de amor y respeto mutuo. Elena nunca se había sentido tan feliz y realizada. Se había liberado de las ataduras del pasado, permitiéndose sumergirse en la vida que siempre soñó. Teniendo ahora plena conciencia de su propia fuerza y valor, Elena comenzó a reevaluar otras áreas de su vida. El empleo en la librería, que antaño era un oasis que le permitía escapar de la soledad, se convirtió en un recordatorio constante de un pasado que no era más compatible con quien ella se había convertido. Las largas horas detrás del mostrador, rodeada de libros y clientes que no notaban su presencia, la dejaban exhausta, como si estuviera nuevamente vistiendo la piel de la mujer invisible. Cierta mañana, mientras tomaba su café con Andrés, sintió un impulso de cambio. El aroma del café fresco que permeaba el aire estaba envuelto por nuevos planes y sueños. «Andrés, considero renunciar a la librería», dijo ella, colocando la taza suavemente en la mesa. La mirada de Andrés se iluminó, mezclándose con curiosidad y apoyo. «¿Ya has pensado en lo que te gustaría hacer?», preguntó él, a la espera de escuchar sobre lo que estaba burbujeando dentro de ella. Elena sonrió, recordando un antiguo amor que muchas veces había relegado a un rincón oscuro de la mente. «Siempre quise pintar o incluso bordar. Fui una apasionada de eso durante la juventud. Con las obligaciones acabé dejándolo de lado». Andrés la observaba, su expresión reflejando admirable comprensión. «Eso es increíble, Elena. Debes hacer lo que amas, vivir lo que hace que tu corazón vibre».
Vamos a por ello. La vida es demasiado corta para no abrazarla plenamente. Sus palabras resonaron como una invitación, y Elena decidió que era hora de abrirse a nuevas posibilidades. Aquel día hizo una jornada más corta de lo habitual y se sintió más ligera, como si un peso inmenso hubiera sido removido de sus hombros. Con la certeza de que el nuevo viaje la aguardaba, decidió que, al volver a casa, escribiría la carta de renuncia. A la mañana siguiente, con la carta ya escrita, Elena entró en la librería como un nuevo ser, segura y determinada. Al acercarse al gerente, su corazón latía rápido, pero no por miedo, sino por emoción. La oficina era ahora un lugar de resolución. «Estoy aquí para presentar mi renuncia», dijo Elena, sus palabras saliendo con firmeza. El gerente la miró sorprendido, y por un momento sintió su voz temblar, pero ella permaneció firme. «¿Tú? Pero si siempre has sido una empleada ejemplar, ¿qué ha pasado?». Él parecía genuinamente preocupado y confundido. «Estoy agradecida por la oportunidad que tuve aquí, pero siento que este capítulo se ha cerrado. Estoy buscando nuevos caminos y necesito permitirme explorar». Al terminar la frase, una leve sonrisa se dibujó en sus labios y un peso inmenso se disipó. Mientras dejaba la librería por última vez, susurros de libertad bailaban en su corazón. Lo que antes parecía ser un espacio de confinamiento, ahora se había convertido en un símbolo de transformación. Con el apoyo de Andrés, Elena decidió lanzarse al mundo del arte. Comenzó a asistir a clases de pintura y a explorar su creatividad de manera nueva. El primer contacto con las pinturas fue un espectáculo de descubrimiento. La paleta de colores se expandía ante ella, y, con cada pincelada, se sentía no solo creando arte, sino una nueva historia, una nueva vida. El arte se convirtió en su terapia, un canal para manifestar los sentimientos que por mucho tiempo estuvieron dormidos. Además, se aventuró por el mundo del bordado, redescubriendo el placer de entrelazar hilos y crear piezas únicas. Con cada punto, se conectaba más con su esencia, creando lazos no solo con el arte, sino consigo misma. La sonrisa agradable en el rostro de Andrés siempre la acompañaba, incentivándola y admirando cada nueva obra. Pero no era solo su vida la que cambiaba. La relación con Andrés se fortalecía en la misma medida, y Elena pasó a tener contacto con su familia. Andrés la presentó a su madre, una mujer sabia y cálida que jamás dejó de preocuparse por la felicidad de su hijo. La suegra se mostraba acogedora, revelándose como una verdadera partidaria del nuevo viaje de Elena. «Eres una mujer admirable, Elena», dijo Sofía, la madre de Andrés, al verla trabajar en una de sus pinturas. «Estoy tan feliz de que hayas entrado en la vida de mi hijo. Él habla tanto sobre ti». Elena sintió las palabras de la suegra calentar su corazón, como un abrazo apretado que reafirmaba sus elecciones. Era agradable sentir la aceptación y el cariño de la familia de Andrés. Aquella conexión se convirtió en una parte fundamental de su nueva vida, permitiendo que ella se sintiera no solo aceptada como mujer, sino también como madre e hija que era respetada y amada. Con el paso del tiempo, Elena conoció a los hijos de Andrés. Los niños, con la energía contagiosa que solo la juventud provee, la trataron con apertura y alegría. Era un lazo que se formaba con naturalidad y la conexión se solidificaba a medida que compartían risas y momentos. En una de esas tardes coloridas, estaban juntos en un parque, donde los juguetes y los juegos traían a la mente de Elena los días despreocupados de su propia infancia. Mientras los niños reían, Andrés se volvió hacia ella y dijo: «Pareces tan en casa aquí». «Eso es verdad, Andrés. No solo me siento en casa, estoy finalmente viviendo la vida que siempre quise. Estoy escribiendo conscientemente mi historia y ahora, a tu lado, se revela cada vez más bonita», respondió Elena, reflexionando sobre la grandiosidad de todo lo que vivía. Andrés dio un paso al frente, sosteniendo la mano de ella entre los dedos. Era un pequeño gesto, pero cargado de promesas, y un amor que crecía constantemente. La confianza se instauraba y, en medio de la vivacidad de los niños alrededor, la vida de ellos se convertía en un tejido rico y vibrante. Con el tiempo, ella percibió que no solo había transformado su propia vida, sino la de todos a su alrededor. Como los colores en sus obras, Elena estaba creando nuevos inicios. Sus bordados hablaban de fuerza y resiliencia, mientras su pasado se volvía un poco más distante. La aceptación que obtuvo de la familia de Andrés, la libertad de explorar su arte y principalmente la ternura que sentía a su lado, permitieron que la mujer que un día se sintió invisible se transformara en un faro de luz. La artista que renacía era ahora una mujer en movimiento, trazando el futuro con sus propias manos. Y, mientras nuevas oportunidades se presentaban cada día, Elena vio que su vida no sería solo un eterno recomienzo. Sería una celebración constante de quien realmente era, intrépida, apasionada y libre.
El arte de vivir estaba en las pequeñas elecciones y en los grandes desafíos. Atravesaba la transformación diaria de aceptarse y amarse plenamente. Así, los contrastes de la vida de Elena, entre sus miedos y conquistas, se convirtieron en una canción armoniosa de transformación y amor. Un relato que brotaba de lo más profundo de su esencia y resonaba en el presente y en el futuro que ella estaba finalmente abrazando. Años pasaron, y el tiempo se transformó en un dulce bálsamo en la vida de Elena. El hogar, que un día fue solo un espacio vacío, rodeado por el eco de la soledad, ahora desbordaba de risas y recuerdos. La casa estaba llena, no solo con muebles y paredes, sino con la esencia vibrante de la vida que ella había elegido. Los colores en las paredes reflejaban sus pasiones, desde las pinturas que adornaban cada rincón, hasta los bordados que contaban historias de amor y coraje. Era un domingo soleado, y las risas venían de la sala de estar, donde los nietos de Elena invadían el ambiente con su energía contagiosa. Los niños corriendo de un lado para otro, con juguetes, eran acompañados por las miradas orgullosas de Andrés y Elena. La libertad que ella abrazó durante aquellos años modificó toda la estructura de su vida. Cada momento compartido se convertía en una victoria, un reconocimiento de que la transformación que ella buscó no fue una casualidad, sino una elección valiente. Elena estaba en la cocina, removiendo una olla llena de guisado, mientras la luz de la tarde iluminaba su rostro. Pudo sentir el aroma delicioso llenar el aire, trayendo una sonrisa a sus labios. Preparar una comida para la familia se había convertido en una forma de amor, una manera de unir a todos alrededor de la mesa. «Abuela, ¿puedo ayudar?», preguntó Clara, su nieta mayor, con ojos brillantes y curiosidad en los gestos. La conexión entre ellas crecía a medida que los años pasaban, y el amor de Elena por sus nietas traía a la superficie recuerdos de su propia infancia. «Claro, querida, ven aquí a ayudarme con la ensalada», respondió Elena, envolviendo a la nieta en una atmósfera afectiva, donde cada tarea se convertía en una oportunidad de enseñar y aprender. Clara subió a una silla para alcanzar la encimera, mientras Elena la guiaba con paciencia y cariño. Las risas y conversaciones comenzaron a resonar alrededor de la mesa, cuando la familia se reunió para cenar. El ambiente estaba repleto de historias compartidas, recuerdos y planes para el futuro. Era un momento de celebración de la familia, donde todos se sentían acogidos. Elena miró a su alrededor y se sintió profundamente agradecida por todo lo que había conquistado. El dolor del pasado no era más una prisión, sino un trampolín que la lanzó hacia nuevas experiencias. Andrés, sentado a su lado, ofreció una mirada cómplice, y ambos intercambiaron sonrisas que decían sin palabras: «Mira dónde estamos ahora». A cada historia revelada en la mesa, Elena recordaba su propio viaje, los desafíos enfrentados y las transformaciones que la llevaron hasta allí. Esa vida no sucedió por casualidad, fue la habilidad de decidir, de reivindicar su presencia y de elegir el amor en cada etapa del camino, lo que hizo que todo cambiara. Más tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Elena y Andrés se retiraron a la terraza. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El calor del verano los envolvía como un abrazo suave. «¿Te acuerdas de cuando todo esto parecía un sueño lejano?», preguntó Andrés, entre sonrisas y recuerdos. «Me acuerdo», respondió Elena, su mirada distante, absorta en las reflexiones del pasado. «Nunca pensé que llegaría hasta experimentar un amor tan profundo. No fue suerte, fue elección. Cada paso, cada decisión me trajo hasta aquí. Y por eso estoy eternamente agradecida». El silencio que siguió fue llenado por una poderosa conexión entre ellos, una comprensión mutua de lo que aquel viaje significaba. El amor florecido no era un cuento de hadas, era una historia de vidas reales, de corajes encontrados, de retrocesos y avances que moldearon a cada uno de ellos. En un momento de osadía, Elena decidió que era hora de compartir su propósito, no solo con Andrés, sino también con el mundo. «Andrés, quiero hacer algo más con todo lo que pasé. Quiero inspirar a otras mujeres a recordar que nunca es tarde para ser amadas y que existen tantas posibilidades más allá de las barreras que ellas suelen ponerse. Mujeres que, así como yo, puedan sentirse invisibles». Andrés la miró con admiración. «Siempre has tenido esa luz en ti, Elena. Me encantaría apoyarte en cualquier camino que elijas seguir». La idea crecía como un incendio en la mente de Elena. Comenzó a pensar en un proyecto, un blog, o tal vez un pequeño libro donde pudiera contar su historia y las historias de otras mujeres, la transformación y la aceptación que resultan de abrazar la vida. Al juntar las palabras, Elena percibió que no era solo una forma de expresar su gratitud, sino también una manera de dar voz a aquellas que aún se sentían invisibles.
Aquella noche, mientras las estrellas surgían en el cielo y las risas de la familia resonaban por la casa, Elena decidió dar inicio a esta nueva etapa. El coraje que cultivó no estaba destinado solo a ella, sino también a las mujeres que la rodeaban, y en su corazón una certeza resplandecía: nunca es tarde para ser amada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? Si esta historia te dio esperanza, suscríbete, porque siempre habrá un nuevo día, una nueva oportunidad y un nuevo amor esperándote. No importa la edad o las circunstancias, siempre existe la posibilidad de reescribir tu narrativa. Nunca es tarde para permitirse amar y ser amada.